Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase del Plan Leo Primero. Hoy vamos a hacer la clase número 114 y para ella vamos a utilizar nuestro libro de texto, el tomo 6, en la página 22. Los invito a abrir sus libros en la página 22 para que comencemos a realizar las actividades que esta clase propone. Se encontrarán con la actividad número 2 que dice leamos nuevamente la persona más inteligente del pueblo. Como ya la hemos leído y estudiado varios días seguidos, hoy vamos a responder directamente las preguntas y si es que ustedes no se acuerdan bien de qué se trataba esta historia, los invito a que lo puedan leer en la casa. En la actividad número 3 dice, ¿qué comprendimos? Número 1, ¿por qué el cartero llegó primero a la cima del monte? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué llegó primero a la cima del monte? ¿Qué hizo a diferencia de los otros pobladores para llegar antes a la cima del monte? ¿En qué se fue? Porque subió en bicicleta. Excelente, escribimos entonces por qué subió en bicicleta. En la segunda pregunta dice, ¿por qué el cartero tenía tan poco trabajo en su pueblo? ¿Se acuerdan por qué tenía tan poco trabajo? Porque el pueblo era muy pequeño. Excelente. Pasamos entonces a la actividad número 4. Y en la actividad número 4 tenemos un nuevo juego que se llama Formemos nuevas palabras. Con las letras de paloma, forma nuevas palabras y escríbelas. Acá nos están desafiando a armar 6 nuevas palabras partiendo desde la palabra paloma. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? A mí se me ocurre sacarle el pa. Si yo le saco el pa, ¿qué palabra me queda? Loma. Entonces puedo escribir loma. Después puedo ir armando palabras distintas y digo malo. Malo, escribo malo. Ahí ya llevamos 2. Los invito a que ustedes traten de formar el resto de las palabras. Vayan juntando sílabas, vayan juntando letras, vayan mezclando las letras y verán que podrán armar muchas nuevas palabras. Los invito a que lo hagan en la casa solitos y cuando terminen, que pasen a la actividad número 5. En la actividad número 5 dice, puedo leer y escribir. Como siempre, leo el recuadro de arriba 3 veces para leerlo cada vez de manera más fluida. Y después dice, ¿qué tienen en común las palabras bicicleta, mezclar y club? ¿Qué tendrán en común esas 3 palabras? Bicicleta, mezclar y club. Tienen unas letras que son iguales en las 3 palabras, los invito a que las encuentren. Después dice, leo un cuento y lo reescribo. Aquí vamos a cambiar un poquito la actividad, porque yo los voy a invitar a que ustedes piensen de su cabeza, de todos los cuentos que hemos leído en clases, que han leído antes, que conocen desde la casa, que conocen desde los cursos anteriores, de todos los cuentos que hemos escuchado y que tenemos en nuestra cabecita, los invito a que ustedes escuchen, elijan uno, solo uno, el que ustedes quieran, ¿ya? Y que pongan el título y abajo. ¿Qué cuento eligieron ustedes? Lo escriben ustedes. ¿Cuál es el título del cuento? Puede ser cualquier cuento que se les ocurra, desde los 3 chanchitos pasando a cualquier que se les ocurra, ¿ya? Escriben el título ahí abajo, ¿ya? Una vez que hayan terminado de escribir el título, vamos a ir analizando cada una de las partes. Dice, ¿cuál o cuáles son los personajes más importantes de tu cuento? Dibújalo y escribe su nombre. Elegimos 3 personajes importantes del cuento que elegimos, los dibujamos y abajo en la línea escribimos el nombre de cada uno de ellos. ¿Ya? Una vez que terminen de elegir, de dibujar y de nombrar los personajes de este cuento, pasamos al siguiente recuadro. ¿Qué tenemos que hacer en ese recuadro? Dice, ¿en qué lugar ocurre la historia? Dibuja cómo es el lugar. Entonces ustedes tienen que pensar dónde pasaba la historia que ustedes tienen en mente, el cuento que ustedes eligieron, dónde sucedía esa historia. Entonces puede ser el bosque, puede ser en la selva, puede ser en la ciudad, puede ser bajo el mar, puede ser en el Polo Norte. Aquí ustedes piensan dónde ocurre la historia y lo dibujan. Y después tenemos que empezar a escribir y dibujar. Dice, ¿qué sucede al inicio de la historia? ¿Qué pasa al inicio? Ustedes lo escriben en esas 2 líneas.
¿Qué problema tienen los personajes? En todos los cuentos hay un problema. ¿Cuál es el problema de tu cuento? Escríbelo en las líneas. ¿Qué hacen para solucionar el problema? Lo escribo en la línea también y dibujo lo que escribí en cada una de las casillas. Una vez que ya hayamos escrito y dibujado qué pasaba al inicio, el problema y la solución, pasaremos al último recuadro, que dice qué sucede al final. Nuevamente lo escribimos y lo dibujamos el final de mi cuento, qué pasaba al final. Y así vamos a ver reescrito el cuento que nosotros elegimos, que aquí ustedes recuerden que pueden elegir el que ustedes quieran. Libertad total. Y si es que ustedes terminan de reescribir su historia, su cuento que ustedes eligieron, habremos terminado con nuestra clase número 114. Los felicito por el esfuerzo puesto y espero que nos veamos en la clase 115 para que sigamos trabajando juntos.